Ok, bueno, siguiendo con la explicación, un poquito acerca de lo que son las fachadas, que pues el plano de fachada es el plano de alzado y es la vista resultante de la proyección ortogonal del edificio sobre un plano vertical de referencia. Eh, en cualquier construcción que nosotros estemos realizando o vayamos a realizar o vayamos a diseñar, siempre vamos a ocupar diferentes tipos de vistas. Y pues, ¿qué es lo importante de este plano de fachada? Pues lo importante es que nosotros, como arquitectos, podamos transmitir lo que estamos diseñando, lo que estamos construyendo a las personas, que se les puede hacer algo dificultoso o que sea algo de dificultad poder leer un plano en alzado. Entonces, este tipo de plano lo que viene a hacer es hacer un poco más sencilla la lectura para un cliente que nosotros tengamos. Que podemos, bueno, respecto a los puntos cardinales, dado que los puntos cardinales son inamovibles, darán las denominaciones de las fachadas en relación con la orientación de las mismas. Y así es que nosotros empezamos a llamar estas fachadas lo que es fachada norte, fachada sur, la sureste, noreste, lo que sea, etcétera, dependiendo a cómo tengamos orientado en nuestra fachada, siempre tomando en cuenta el estudio preliminar, ¿verdad? De la orientación, de lo del clima, del asoleamiento, que es lo más importante, al momento, pues, de determinar la orientación de mis ventanas y de mi fachada principal, ¿verdad? ¿Qué más? Pues en la fusión de la importancia de la fachada se denominará fachada principal a la fachada de mayor importancia, que suele tener la solución del acceso al lugar, a nuestra edificación. Pues en todo proyecto podemos observar este tipo de fenómeno, por así decirlo, que es cuando nosotros le damos la importancia a una sola cara. Se puede hacer de verdad de las dos maneras. Podemos darle la importancia a las cuatro caras o a una sola, pero por lo general es en donde tenemos nuestras entradas, donde tenemos nuestros accesos. Esa va a ser la parte más cargada o la parte más importante de nuestro proyecto. Estos planos muestran las formas y dimensiones del edificio, su orientación y la textura, como les estaba explicando. En estos planos vamos a poder ver lo que es la textura de techos, podemos ver qué tipo de ventana estamos usando, podemos ver lo que es la altura de cada uno, de cada antepecho y de toda esa pequeña información, algo básica que necesitamos para poder llevar a cabo lo que es este plano de fachada. Ok, también podemos ver las dimensiones del edificio, vemos los volúmenes y los cuerpos salientes que contiene. Algo bastante importante es al momento de usar el tipo de línea. Pues ya que esto nos va a dar a entender o nos va a explicar, nos va a decir qué está más al frente, qué está más atrás, que está al mismo nivel, arriba o abajo, y esto es bastante importante. Eh, ok, ¿verdad? Se dibujan a escala, la mayoría del tiempo en uno en 100, uno en 50, aunque no están acotados. Podemos usar cotas, pero podemos usar unas cotas básicas, unas cotas mínimas que pueda ser la longitud que tiene el plano, la altura total que tiene el plano. No necesariamente tiene que ir cargado de cotas como podemos ver en este ejemplo de aquí. Según lo anterior, a pesar de estar dibujado a escala, no aportan la base de información necesaria para llevar a cabo su replanteo o su construcción. No necesitamos, como le estaba explicando, tener tantas cotas como para ya manera de construcción, de construir. ¿Por qué? Porque esta fachada o esta información lo vamos a tener en un plano aparte, en un plano constructivo de información. Ok, ¿qué podemos ver? Las magnitudes, los niveles,
todo esto, el replanteo de fachadas, aparecen representadas en los denominados planos de desarrollo y en las secciones constructivas, ¿verdad? Como les estaba explicando. Toda la información necesaria, pero todo lo que no está explícito en los planos de fachada siempre podrá encontrarse en la memoria del proyecto. O sea que es algo que nosotros tenemos que manejar no solo en los planos, sino que también en la memoria que tenemos, que es la que nos va a ayudar a despejar todas las dudas. Sí, ok. ¿Qué información debe llevar este plano de fachada? Para hacerlo un poco más puntual y resumir todo lo que les expliqué ahorita. Número uno, la calidad de línea. Son cosas, podemos decir que son 6 aspectos bastante importantes. La calidad de línea, que es lo que nos va a decir si el plano, si hay partes del plano que está atrás, hay partes del plano que está enfrente, ¿verdad? Y vamos usando el grosor de los lápices o el grosor de la línea, ya sea que estemos diseñando a mano o diseñando en digital. La segunda son las ejes y cotas, que los ejes y cotas siempre los vamos a encontrar en la planta de fachada, pero no los vamos a encontrar tal vez todos los ejes que tenemos en el plano de planta, sino que vamos a tener los principales, tal vez los de las esquinas o lo que podamos ver. También vamos a tener los niveles de piso, que también es importante. Así, de esta manera sabemos a qué altura estamos diseñando, a qué altura vamos a construir. También sombras, si hay sombras, depende de si estamos proyectando lo que es el sol en ese plano. Y súper importante también la escala humana y la ambientación. Es imposible, es imposible para cualquiera apreciar una obra sin una escala humana, sin saber qué tan grande es a partir de una persona y lo que es la ambientación, ¿verdad? Que es lo que le da vida a un proyecto. Y pues información del plano. Cuando digo información del plano me refiero a eh, cuando está en fachada, me refiero a qué techo estamos usando, qué tipo de techo, a si es una pared pulida y pintada o si tenemos pared de piedra, que a pesar de que en fachada tendríamos que representarla, siempre es importante darle un poco de información, qué tipo de piedra es, a cuánto va a estar y ese tipo de información así. Pues la elaboración del alzado es de suma importancia, ya que es la parte estética de un proyecto que le vamos a presentar al cliente, pues. Y digamos que las fachadas son las gráficas fáciles de entender para cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un arquitecto o alguien que pueda leer un plano. Aquí hay varios ejemplos de planos mal elaborados. A pesar de que lo vemos que está bien dibujado, vemos que tiene los ejes, vemos que tiene tal vez las líneas guías para donde quisieron usar las cotas, vemos que le falta información de las que ahorita anteriormente les mencioné. Ambos dibujos están mal elaborados. Ok, un poquito de qué es el corte. Pues, ¿qué es un plano de corte, verdad? Las cortes y las secciones vienen siendo parecidos. Se realizan para conseguir mayor claridad en la representación de las piezas que tienen zonas ocultas. ¿Qué quiero representar en un corte? En un corte, como podemos ver aquí la imagen de los pasos para realizar el corte, lo esencial es trazamos una línea imaginaria en donde nosotros queremos, como dice la palabra, cortar. Queremos cortar para poder ver adentro qué es lo que hay adentro y ver un poco más detalle. Este plano es más detallado todavía que un plano de fachada. Cuando hacemos el corte y retiramos lo que no necesitamos y podemos empezar a observar lo que queremos llegar a ver, observamos lo que es mobiliario, observamos lo que es puertas y ventanas, ya en corte, ya ocupamos esa información de qué tipo de ventana es, si es blindada, cuántos milímetros de blindaje tiene,
cualquier información que que esté, ya es nosotros puestos adentro de la edificación. De eso se trata este corte. Podemos observar aquí un corte, podríamos decirlo así, más o menos bien elaborado. ¿Por qué? Tiene bastante información. Nos dice la simbología de el texto, perdón, la simbología de dónde estamos, si es en una sala, si donde sea. Entonces vemos los ejes, también vemos una parte de la viga vista, vemos todo lo que está dentro de una edificación, desde si los pilares, las zapatas, todo tipo. Usamos casi la misma información de una planta de fachada, solo que un poco más detallada, un poco más a detalle. Las alturas de piso, que es bastante importante, y aquí vemos ya también el grosor de losa que vamos a utilizar, y este tipo de, cuando tenemos también las gradas, contamos los escalones, y eso nos va a dar un resultado final a la altura de entre pisos y altura final del techo. Aquí podemos ver también otros ejemplos. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un corte? Número uno, a la estructura, cimientos y sobrecimientos, los muros, losas, vigas y machones, etcétera, que es algo que tenemos que tener en cuenta para representar en nuestro plano de corte. Pilares, si los hay, tabiques o muros no estructurales, puertas y ventanas, mobiliario. Si vemos en el core, si llegamos a ver en la planta que tenemos baños al fondo, todo eso hay que ir representando como si fuera a vista de ojo humano. ¿Cuáles son algunas normas de información para los cortes? Hay muchas, pero siempre se sigue un patrón, siempre se utiliza la misma información. Hay gente que carga más los planos, hay otras personas que no. Y esto depende bastante del resto de juego de planos que tengamos. Pues si tenemos un plano de, mm, de información ya en un punto dado del juego, no tendríamos por qué cargar tanto nuestros planos de cortes, pues los cortes se pueden dibujar en una sola lámina y deben ser ordenados de forma alineada de izquierda a derecha, ¿verdad? La información base que debemos colocar en los cortes son el respectivo nombre, ¿verdad? Si le estamos dando en la planta un nombre de corte A o corte B, etcétera. Además de la escala de trabajo, esta última es una letra de tamaño más pequeño. Los ejes, los cuales deben ser correspondientes con los de las plantas y solo en los muros, nunca en las losas. Todo tiene que ser igual, idéntico a como se tiene en la planta, ya que puede haber alguna mala lectura de juego de plano y no queremos que esto vaya a ser afectado, ¿verdad? En nuestra construcción. Las cotas bases para cada corte, exactamente lo mismo que las fachadas. Si tenemos escaleras dibujadas en nuestro corte y son visibles o están cortadas, dibujaremos las proyecciones de esta y además numeraremos los peldaños de forma similar a las plantas, ¿verdad? Y el nombre de cada recinto visto en el corte. Este es un poco de la información de que deberíamos tener en lo que es nuestros cortes y lo que es la fachada.